Muy buenos días, comunidad. Este 7 de junio del año 2022, bajo la gracia de nuestro Creador, otro tema de actualidad provocado con ocasión de los muchos interrogantes que se me formulan, pero en este caso, porque en concreto vivimos la situación. La pregunta que tengo para formular y responder es si durante el trámite de extinción y hasta antes de notificación de la demanda existe posibilidad de que la persona que ha sido afectada con un bien mediante medida cautelar pueda conocer los medios de conocimiento que tiene la Fiscalía que al menos sirvan para sustentar la medida cautelar. Vamos a dar de entrada una respuesta positiva. Si ya se decretaron medidas cautelares, la persona tiene derecho a conocer los medios de conocimiento en poder de la Fiscalía, aquellos que sirven como sustento para la medida cautelar, independientemente de que se haya notificado o no la demanda. La respuesta la vamos a dar soportándonos en un pensamiento reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 123.334, decisión del 5 de mayo del año 2022, ponencia del Honorable Magistrado Gerson Chaverra Castro. Era esa la discusión. Por vía de tutela, una persona reclamaba que le ordenaran a la Fiscalía que le corriera traslado de aquellas pruebas con las cuales se había soportado para iniciar un trámite de extinción de dominio en el que le habían sido afectados algunos de sus bienes, pues necesitaba controvertirlos. La Fiscalía, con apego parcial de los artículos 10 y 13 y con el total del 116 numeral segundo de la Ley 1708 del año 2014, le respondió en forma negativa diciéndole que el momento del descubrimiento de los elementos era cuando le notificaran la demanda. La Sala de Casación Penal dice que ese no es el momento en el caso específico, que sería una violación del acceso a la administración de justicia consagrada en el artículo 229 constitucional el negarle esa opción, porque al tiempo le estaba negando que pudiera ejercer algún control de legalidad ante los jueces de extinción. Dijo la Honorable Corte Suprema en su razonamiento: no hay discusión que el artículo 10 de la Ley 1708 de 2014 dispone que durante la fase inicial de la actuación será reservada incluso para los sujetos procesales e intervinientes. El juicio de extinción de dominio será público. A su turno, el artículo 13 de la misma codificación describe los derechos de los afectados al interior del trámite de extinción de dominio, entre los cuales se destaca tener acceso al proceso directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, desde la notificación del auto admisorio de la demanda de extinción de dominio, y observen lo que destaca, o desde la materialización de las medidas cautelares únicamente en lo relacionado con ella. Y hago ahí una pausa para indicar que lo que la Corte está diciendo, citando el artículo 13 de la Ley 1708 del año 2014, es que la propia ley autoriza que haya descubrimiento desde la materialización de las medidas cautelares y únicamente en lo relacionado con ellas. Sigue diciendo la Corte: acorde con lo anterior, sabido es que el proceso en cuestión aún está en fase inicial, dentro de la cual ya se emitió resolución frente a la imposición de medidas cautelares sobre los predios de propiedad del aquí accionante, las cuales, conforme lo indicó la SAE en la respuesta de tutela el 26 de noviembre de 2021, se concurrió a la diligencia de materialización correspondiente al secuestro del inmueble. Quiere decir, entonces, que acorde con la norma aludida, insistamos, el artículo 13, nada impide para que la afectada conozca la decisión que resolvió sobre las medidas cautelares y, por supuesto, de los elementos de pruebas que sirvieron de sustento con los cuales podrá ejercer el derecho de contradicción. Y sigue diciendo: en este punto
Como bien lo señala la impugnante, el artículo 111 de la ley en comento prevé la posibilidad de ejercer control de legalidad posterior ante los jueces de extinción de dominio, y el canon 112 precisa que su finalidad es revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar y procederá a su ilegalidad cuando, entre otras circunstancias, la decisión que impuso la medida esté fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas. Y remata así: entonces, para ejercer dicho control, indiscutiblemente el afectado debe conocer los elementos de pruebas que soportan la medida cautelar. Luego no es dable, como lo consideró la Fiscalía y lo reiteró el tribunal, que con el solo conocimiento de la resolución pueda ejercer contradicción a esta determinación. Y uno pensaría que es un pensamiento que se está exponiendo ahora en el radicado 123.334 de mayo 5 de 2022, pero no. La Honorable Corte cita otro radicado, el 104.614 del 6 de julio del año 2019, y en el remate del mismo deja expresado: en caso de que se reúnan los requisitos y el fiscal de conocimiento decida hacer uso de esa facultad excepcional de dictar una medida de carácter real, los titulares de los derechos reales sobre los bienes afectados adquieren el derecho a solicitar un control de legalidad ante los jueces de extinción de dominio. A tal efecto, el proyecto prevé un levantamiento parcial de la reserva de la actuación en el sentido de permitirle al afectado tener acceso únicamente a las piezas procesales que necesita para solicitar el control de legalidad. En consecuencia, y eso es lo interesante, hay descubrimiento probatorio parcial en los trámites de extinción de dominio, sobre todo cuando ya se impuso medida cautelar. Ese es el pensamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia, curiosamente interpretando los mismos artículos que le sirvieron como base a la Fiscalía y al Tribunal de Pasto para negar, en este caso concreto, que la persona afectada con las medidas cautelares pudiera conocer los medios de conocimiento. Es información relevante, sumamente importante, pues descartamos aquel pensar de conformidad con el cual única y exclusivamente con la presentación de la demanda es que se da descubrimiento probatorio en el trámite de extinción. Reiteramos, si se impusieron durante el trámite medidas cautelares, desde el momento en que se efectivizan esas medidas cautelares, se tiene derecho al descubrimiento probatorio. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.